Seguimos con el tema 1, la empresa y el empresario, y vamos a ver el último epígrafe del tema, que son las teorías o concepciones sobre el empresario. Es la parte de teoría económica que tenemos en esta unidad, ¿vale? Es la parte sobre las diferentes concepciones que hay sobre el empresario, lo que se consideraba empresario antes y lo que consideramos empresario ahora, cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Entonces tenemos una serie de pensadores, economistas, filósofos, ¿vale? Tan importantes como tenemos aquí a Adam Smith, aquí tenemos a Alfred Marshall, tenemos aquí a Knight, ¿vale? tenemos a Knight, que es Frank Heinemann Knight, ¿vale? Y tenemos a Joseph Schumpeter, ¿vale? Entonces vamos a ver cada una de esas teorías que hacen y nos dicen cómo a lo largo de los tiempos se ha considerado lo que es la empresa y la definición de empresario. Bueno, vemos la teoría clásica del empresario capital. Esta es defendida por los economistas clásicos, los economistas liberales, ¿de acuerdo? Que son Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, ¿vale? Es del siglo XVIII. Ya sabéis, bueno, tendrías que investigar un poco. Tengo puesto un juego para que podáis que se os quede mucho mejor esta parte, que es una de las partes más chulas, ¿vale? Y más interesantes, en plan, digamos, de historia y filosofía. Bueno, pues Adam Smith, todo el mundo le conoce, sobre todo los que habéis cursado algo de economía, como es nuestro padre, ¿vale? Adam Smith está considerado como el padre de la economía, digamos, moderna, ¿vale? En 1776, ¿de acuerdo? Publica su obra más importante, que es la investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, que como tiene un título tan largo, se queda convertida en la riqueza de las naciones y que 200 años después, o casi 300 años después, fijaos que la escribe en 1776, está tan de boga hoy en día prácticamente todo lo que dice. Es un economista, pero también filósofo, y antes de publicar este libro, publicó también la teoría de los sentimientos, ¿vale? La teoría de los sentimientos morales, que es una de las obras también súper importantes, que es de ética y filosofía moral. Bueno, pues David Ricardo, pues es un economista inglés. Bueno, antes de nada, Adam Smith es escocés, ¿vale? David Ricardo es un economista inglés, de los más célebres economistas del siglo XIX. Gracias a las ideas de la teoría de valor de David Ricardo, luego Karl Marx escribe su libro, ¿de acuerdo? El libro de El capitalismo de Karl Marx, ¿vale? Entonces David Ricardo pues nació en una familia adinerada en Londres y bueno, lo que más se le conoce es por la teoría de la ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Es uno de los grandes defensores del liberalismo, ¿vale? Y bueno, muy importantes sus teorías sobre comercio internacional. El libro más importante de David Ricardo son los principios de economía, ¿vale? Los principios de economía política, escrito en 1817, ¿vale? Habrá en este libro sobre la teoría de la ventaja competitiva, ¿vale? La supresión de los aranceles, por qué es tan importante y por qué hace que los países, suprimiendo los aranceles, sean mucho más eficientes. Y otro de los defensores, digamos, de esta teoría clásica del empresario, ¿vale? También tenemos que ver cuál es el entorno. Es John Stuart Mill. John Stuart Mill es un economista, también es filósofo, que era prácticamente superdotado, ¿vale? Era amigo de David Ricardo y es historiador también y nació también en Inglaterra, ¿vale? Y nació en Londres
y estudió, o sea, uno de los libros más importantes que tiene Joan Stuart Mill es sobre la libertad, un tratado que habla sobre la defensa de la libertad, y también fue un gran defensor de las mujeres, ¿de acuerdo? Tiene un libro que está basado en el derecho de las mujeres, ¿de acuerdo? Un gran pensador súper importante. El libro es La esclavitud de las mujeres. Bueno, pues para estos economistas clásicos, la persona que aporta el capital se denomina capitalista o propietario, y es la persona que gestiona la empresa, es el empresario, es decir, que no hay separación, ¿vale? En la teoría clásica, el que aporta el dinero es el empresario. No hay, veis, una separación efectiva, como ya veremos a lo largo de los años, entre la propiedad y gestión de la empresa, sino que están unidas, ¿vale? Empresario y capitalista, esa definición que luego va a estar, por un lado, lo que es un empresario y por otro, lo que es un capitalista, en el caso de la teoría clásica, están unidas. El beneficio en este caso de la empresa se identifica con la recompensa por el capital aportado, es decir, como pongo dinero, pues mi beneficio es la recompensa al capital que ha aportado. Esto es lo que dice, vamos, es un resumen de la teoría clásica del empresario. Luego tenemos la teoría del empresario como cuarto factor productivo, que es la definida por Alfred Marshall, ¿vale? Alfred Marshall es uno de los economistas más importantes, ¿vale? Porque Alfred Marshall, todos conocemos sus famosas tijeras marshallianas, es el que descubrió, digamos, la oferta y la demanda, la forma que tienen, ¿no? Si está la oferta por arriba y la demanda por abajo, o no se sabe, ¿vale? ¿Qué hoja, ¿vale? Decía Alfred Marshall, ocurre que no se sabe con unas tijeras quién corta el papel, si la hoja de arriba o la hoja de abajo, porque en 1890, ¿de acuerdo? Hay, digamos, unos economistas que están a favor de lo que es la teoría del valor, y otros, o sea, que digamos que están a favor de la oferta y otros a favor de la demanda, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues Alfred Marshall dice que da igual. Para Alfred Marshall, antes de nada de explicar un poquito la teoría, decir que escribió un libro súper importante, ¿vale? Los principios de economía, ¿de acuerdo? Es, digamos, como el primer manual que sale de economía. Pero antes que escribir este libro, ¿vale? Escribió otro libro, Alfred Marshall, ¿vale? Donde escribió, le ayudó su mujer, Mary Piley Marshall, que es la gran olvidada, digamos, y ahí hago hincapié porque Alfred Marshall no la trató bien, era una alumna suya de Cambridge, ¿vale? Alfred Marshall dio clases en Cambridge, Mary Piley era una alumna suya con la que luego se casó y era también economista. Y escribió un libro en 1877, que era un manual sobre titulado Economics of Industry, la industria de la economía. Era un manual que hacía para sus alumnos. Pero tuvo al principio, lo firmó también Alfred Marshall, tuvo muchas ventas y se volvió a reeditar, pero resulta que Alfred Marshall la quitó a ella, lo reeditó solamente con su nombre, ¿vale? La quitó a ella. Entonces se dice que es la gran olvidada, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres científicas, esta es una mujer científica que quedó renegada, relegada simplemente a cuidar a su marido, y la pobre ya, pues nada, ni se le quitaron todos los méritos. Bueno, Alfred Marshall siguió suponiendo que el empresario y propietario son las mismas personas, va un poco igual, son los llamados nuevos clásicos, ¿vale? Pero lo que dice es que el empresario tiene una cualidad o habilidad especial, que es coordinar, claro, el proceso productivo, cuya
principal función es organizar y combinar los factores de producción, es decir, combinar lo que es la tierra, el trabajo y el capital. De eso se encarga lo que es el empresario. Entonces le llama el cuarto factor, la iniciativa empresarial, esta que vemos y que ya se ha, digamos, erigido como en cuarto factor. Cuando hablamos de los factores productivos, antes hablaba de tierra, trabajo y capital, pero ahora también hablamos de tierra, trabajo, capital y la iniciativa empresarial, ¿vale? El cuarto factor productivo, que es súper importante, porque claro, si no se coordina, lo que decíamos antes, si no lo coordinas, todas estas cosas pues funcionarán peor. Entonces, Marshall eleva la función empresarial a la categoría, fijaos, de cuarto factor de producción, junto la tierra, capital y el trabajo. El beneficio que se obtiene es, se identifica con la función coordinadora del empresario. Es decir, el empresario obtiene el beneficio por saber coordinar bien estos cuatro factores productivos. Esta es la teoría del empresario como cuarto factor. Luego tenemos la teoría del empresario riesgo, de Frank Heinemann Knight, 1821, ¿vale? Es americano, ¿vale? Es un economista americano de la llamada Escuela de Chicago. Ya veremos que la Escuela de Chicago es una de las escuelas más importantes de economía, ¿vale? Bueno, pues Frank Heinemann Knight pertenece a esta llamada Escuela de Chicago, pertenece a esta universidad donde han salido economistas tan importantes como Milton Friedman, ¿vale? Ya veremos, y como también Keynes, que estuvo trabajando. Bueno, pues para este autor, la cualidad esencial del empresario, ya habla de otra capacidad para él, es afrontar el riesgo en un escenario de incertidumbre. Es decir, el empresario no sabe lo que le va a pasar, no sabe cómo va a ir la empresa. El empresario pone el dinero y se arriesga a que le vaya bien o le vaya mal, ¿vale? De hecho, hay muchas empresas, ¿veis? Que, bueno, pues tienes unas ideas, empiezas, intentas que funcionen y luego pues no funcionan y arriesgas tiempo y dinero. Entonces, la actividad empresarial para Nike es arriesgar el capital sin conocer cuáles van a ser los ingresos futuros, ya que estos están supeditados a los cambios imprevisibles de la demanda. Por ejemplo, todos conocéis, pues bueno, hace unos años eso que utilizabais, que daba vueltas, los anillos esos que se utilizaban, que estaba todo el mundo obsesionado. Fijaos el impacto que tuvo, se puso de moda y entonces empezaron a demandar, bueno, todos los alumnos tenían un aparato de esos que daban vueltas, que era horrible. Yo no hacía nada más que quitar anillos de esos, ¿vale? ¿Qué pasó? Que al principio costaban 1 euro, pero luego, claro, la demanda hizo que costaran un montón. Y luego, de repente, de la noche a la mañana, pues ya no se volvieron a fabricar, ¿veis? Entonces, claro, los ingresos de los empresarios están supeditados a la demanda. Hoy está de moda y se vende mucho y mañana pues queda en el olvido, ¿vale? Entonces, la esencia de la actividad empresarial para este economista es la incertidumbre o ausencia de conocimiento sobre las consecuencias de las futuras decisiones que se van a tomar, ¿vale? Es decir, el empresario siempre está en un escenario de riesgo, en un escenario desconocido. Por eso esta teoría es la teoría riesgo, ¿vale? ¿Cómo se consigue o cómo se perfila el beneficio en esta teoría? Pues el beneficio en este caso es la recompensa por el riesgo que asume el empresario. Si os dais cuenta, cada una de las teorías he puesto en negrita cómo perciben el beneficio, porque una típica pregunta de examen o una típica pregunta de examen en EBAU es cómo se percibe el beneficio en las diferentes teorías. O, por ejemplo, compara cómo persigue el beneficio o cómo se recompensa en la teoría de riesgo el beneficio y en la teoría de el empresario como cuarto factor, ¿vale? Entonces, por eso lo tengo puesto ahí en negrita para que sepáis que cada una de las teorías persigue un beneficio diferente.
Bueno, la teoría del empresario riesgo ya la hemos visto, vamos a la teoría del empresario innovador de Schumpeter, ¿vale? Schumpeter, digamos que es el más conocido, ¿de acuerdo? Joseph Schumpeter. Bueno, pues Joseph Schumpeter era esto, ¿cómo se llama? Era de la... y ahora no me sale. Era de la República Checa, ¿de acuerdo? O sea, es uno de los economistas más importantes también del siglo XX, ¿vale? Y bueno, estudió en la Universidad de Viena, pues le dio clases Friedrich von Bischer, ¿vale? Uno de los economistas más importantes. Entonces, tiene que ver un poco con todas las teorías de la escuela de Viena, ¿vale? Con todas las teorías de la parte de los economistas como von Hayek, ¿vale? De todos los austriacos, que es que ahora no me salía. Bueno, conoció a Keynes, ¿vale? Es una constante en la obra de Schumpeter las referencias a Keynes, igual que a Karl Marx, ¿vale? Y bueno, nos habla mucho sobre los ciclos económicos y tiene una historia de un análisis económico, que es su obra las más importantes, ¿vale? La historia del análisis económico, es una obra póstuma y destaca en este texto las críticas a David Ricardo, que le decía que David Ricardo lo único que había hecho era recopilador de todas las teorías que se encontraban en el siglo XVIII, ¿vale? Se mete ahí con él. La obra más importante que tiene aparte, que es la Capitalismo, Socialismo y Democracia. Bueno, pues para Schumpeter, que acuñó el término de la revolución, la destrucción creativa, ¿vale? Ese término destrucción creativa que utilizamos tanto en economía se le debe a él, ¿vale? Luego lo diré aquí, destrucción creativa es súper importante. Esta teoría es la que más se suele preguntar, ¿vale? Entonces, para este economista, el empresario es un agente innovador, alguien capaz de aprovechar una idea o una innovación que todavía no está explotada y aplica unos usos comerciales o industriales y la explota. ¿De acuerdo? Es decir, o innova o ve algo y como no está, digamos, nadie lo ha recogido con la propiedad industrial, coge él y lo explota. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el empresario saca al mercado un producto nuevo, ¿qué pasa? Que se alcanza una situación de monopolio, porque cuando es nuevo, ¿veis? Cuando salió la fregona, pues el primero que ha descubierto la fregona, porque luego todos los procesos industriales se pueden copiar, incluso luego los procesos industriales se venden. Tienes la patente, que ya lo veremos, la patente está a unos años y luego esas patentes las vendes, ¿vale? El que inventó la fregona, pues fijaos todos los tipos de fregonas con nombres diferentes que existen, ¿vale? Entonces, cuando sale al principio, se alcanza una situación de monopolio temporal, porque es el primero que utiliza ese invento. Cuando salió el iPhone, fijaos, el primer móvil que sale con ese botón es el primero. Luego ya sale Samsung, ¿vale? Y luego ya salen, fijaos, Xiaomi o LG o todos los que haya en el mercado, ¿vale? Que lo que hacen es copiar al que ha innovado al principio. Luego yo copio y si es más barato y si a la gente le gusta, pues entonces a lo mejor me lo compra. O si ese producto es muy caro y yo saco un producto que es similar y más barato, pues la gente a lo mejor le da igual la calidad y me lo compra, ¿vale? Entonces, cuando el empresario saca al mercado un producto, alcanza la situación de monopolio. Es el primero que tiene ese producto. Y entonces le va a reportar unos beneficios extraordinarios, que hará que otros empresarios intenten imitarlo. Así funcionan las empresas, ¿vale? Al surgir esta nueva competencia, esos beneficios extraordinarios van bajando, ¿vale? Porque hay más competencia, entonces esos beneficios que tenía esa primera empresa que lo ha sacado se van diluyendo y se vuelve a un equilibrio inicial. Schumpeter afirma que las empresas que innovan sobreviven. Si la empresa innova, ¿vale? Como he dicho antes con Apple, ¿veis? La empresa está constantemente innovando. Ahora se va a dedicar a otra cosa,
quiere hacer coches, fijaos, quiere fabricar, ya lo veremos, coches, ya no quiere fabricar lo que son tecnologías, ¿no? Aparatos tecnológicos. Empezó fabricando ordenadores, ¿no? Computadoras, como se dice en Estados Unidos, y de las computadoras salió y surgió al ordenador portátil, luego a lo que es reproductores de música y después teléfonos y tablets. ¿Vale? Pero ahora quiere saltar a una cosa que no tiene nada que ver, que son los coches, ¿vale? Entonces, las empresas que innovan sobreviven, las que no, desaparecen, se tienen que ir del mercado, mueren. Entonces, a este proceso de desaparición, de cuando estás innovando y otras no innovan, lo llamo destrucción creativa. Implica nuevos productos que destruyen a los antiguos modelos de organización y producción. Y para él, y para esta teoría del empresario innovador, el beneficio de ser empresario, el beneficio de la empresa es la recompensa que recibe el empresario por la innovación. Bueno, pues por último, la teoría de la tecnoestructura, que es la que nos queda, de John Kenneth Galbraith. Galbraith todavía está vivo, tiene 96 años, me parece, ¿vale? Y todavía sigue vivo. Es de las teorías económicas que vemos el único economista que sigue vivo, ¿vale? Galbraith es un economista que nació en Canadá, pero luego, bueno, se hizo americano, ¿de acuerdo? Es uno de los economistas también más importantes y dio clases, la cátedra la tiene en la Universidad de Harvard, ¿vale? Bueno, Galbraith fue también muy político, sufrió en sus propias carnes la gran crisis de 1929, conoció a Keynes, ¿vale? Que le dio clase, es como su maestro, ¿vale? Y bueno, tuvo una vida, bueno, política muy importante y trabajó con Roosevelt, con Truman, con Kennedy. Con Kennedy formó parte de la contribución a la política del New Deal, ¿vale? Una política que se intentó reconstruir con digamos, la gran crisis que asoló Estados Unidos y el mundo, casi como una crisis que tenemos ahora, ¿vale? A través después de la guerra. Bueno, entonces fue también... fue embajador en la India, ¿vale? Es decir, tuvo cargos políticos importantes, siempre trabajó mucho en las instituciones, le interesaban mucho las instituciones, que estén sanas. Galbraith lo que dice es que el mercado está controlado por grandes organizaciones, ¿vale? Por eso le interesaba mucho la organización, con estructuras muy complejas y que precisan cuantiosos recursos, por lo que ya no pueden ser dirigidas por una única persona. ¿Ves? Aquí lo que hace Galbraith es que ya... una cosa es el capitalista y otra cosa es el director, ¿vale? Una cosa es la empresa empieza a crecer, empieza a ser una organización muy grande, ya estamos hablando de 1970, 1960, ¿vale? Las grandes multinacionales empiezan a despegar y entonces, claro, no puede dirigir una multinacional una empresa. Porque fijaos, una multinacional, ya veremos, tiene filiales alrededor de todo el mundo, entonces se diluye esa dirección. En estas grandes empresas existe una clara separación entre la propiedad y el control efectivo. Aparece perfectamente diferenciado el elemento capitalista, lo que decimos, la persona que aporta el dinero con la persona que no dirige la empresa, o sea, el que aporta el capital no es la que dirige. El empresario directivo ejecutivo es quien toma las decisiones, ¿vale? Es decir, por un lado está la inversión, los accionistas y por otro está el directivo. Son personas diferentes que tienen intereses diferentes a veces. Entonces, el empresario, veis, es distinto del capitalista. La gestión de la empresa es muy exigente en cuanto a conocimientos técnicos, es decir, la dirección tiene que estar muy formada, no puede ser cualquiera, y los propietarios delegan el poder decisorio en una élite de directivos profesionales llamada por Galbraith la tecnoestructura. ¿Vale? Eso es un término que acuñó Galbraith y la tecnoestructura es un conjunto de ejecutivos o directivos altamente cualificados en diversas áreas, pues son economistas, son ingenieros, son abogados, todas esas personas van a formar parte de la empresa y son los que van a dirigir la empresa. Toman de manera colegiada conjuntamente las decisiones
para gestionar las grandes empresas, delegando los propietarios de la empresa en ellos, ¿vale? Entonces, esta es la teoría de la estructura para Galbraith. Claro, el beneficio, que no está puesto aquí, pero el beneficio que se consigue es un beneficio de forma en cómo estén consensuados, ¿de acuerdo? Por último, la concepción del empresario en la actualidad. Bueno, pues en la actualidad el empresario tiene una doble vertiente, ¿vale? Por un lado, veis, se identifica con una persona que detecta una oportunidad de negocio e intenta ponerla en práctica, con la que asume un cierto riesgo. Y esta visión nos conduce a la figura del llamado emprendedor. Empresario y emprendedor son cosas diferentes, ¿de acuerdo? ¿Veis? El emprendedor, ¿vale?, es una persona que tiene una oportunidad de negocio y la quiere poner en práctica. A lo mejor no tiene conocimientos de empresa para nada, ¿vale? Eso es un emprendedor. Todos podemos ser emprendedores. Pero esto no es suficiente. Hay veces que sí, pero muchas de estas empresas, las startups que han salido, con el caso de Internet, se creó un boom de empresas, pues luego se caen porque también se necesitan una serie de conocimientos, que es lo que vamos a decir ahora. Otro lado, el empresario debe ser también un buen gestor, un buen directivo profesional que toma las decisiones en la empresa, planifica, organiza, dirige, controla la actividad empresarial, como decía Marshall. Debe estar cualificado técnicamente, como decía Galbraith, no puede ser cualquiera, ¿vale?, para llevar adelante su proyecto. Entonces, en la actualidad tienes que ser emprendedor y tienes que ser empresario, tienes que ser un poco de las dos cosas. Entonces, la definición en la actualidad de empresario es una o varias personas que coordinan los factores productivos y toman decisiones en la empresa para conseguir unos objetivos, previamente marcados, actuando siempre en condiciones de riesgo, como nos decía Knight, ¿vale? Es un poco la unión de todas las teorías que hemos visto. Aquí tengo puesto, que siempre me gustan poner esquemas, ¿veis? Aquí tenemos, como antes había puesto, esto está sacado de lo que es los sistemas. Tenemos el sistema directivo, esta es la empresa en forma de triángulo. Claro, la función directiva, ¿veis?, asume un riesgo, ese riesgo es innovar, necesita tener un liderazgo, ¿de acuerdo? Es muy importante, el director tiene que ser líder, tiene que ejercer, ¿vale? Y este sistema directivo organiza y gestiona al sector productivo y, ¿vale?, consigue, toma las necesidades del sector consumo, de la gente, de los clientes, ¿vale?, de sus satisfacciones, y estos pagan un precio. Este precio, ¿vale?, iría para el sector de producción, para los costes que se va a necesitar. Aparte de todo, veis, el liderazgo está unido con el sector de producción y la innovación, evidentemente, con el sector de producción y con el sector de consumo, ¿vale? Es un poco un mapa conceptual para que se vea un poco el sistema directivo, ¿vale? La importancia que tiene. Acordaros que coordinaba los otros 4 áreas o funciones de la empresa, ¿vale? Por último, aquí tenemos un esquema que es un poco el resumen, el mapa conceptual. ¿Veis? Empresa más empresario, crea valor añadido, entran los inputs, que son los factores de producción, y salen los outputs, que son los bienes y servicios. La empresa se divide en lo que hemos dicho, subsistemas o áreas. Tenemos 5 subsistemas o áreas: producción, comercial, marketing, financiera, recursos humanos y dirección. La empresa tiene una serie de elementos que son el factor humano, los bienes económicos, la organización y el entorno. Realiza unas funciones: función productiva, función creadora de valor, función generadora de riqueza y de empleo, y función de investigación y desarrollo. Todas estas funciones las hacen las empresas y persiguen una serie de objetivos. Los 4 objetivos que vimos: primero, maximizar beneficio, crecer y ganar poder frente a competidores, adaptarse y participar en el entorno, y contribuir al bienestar social. Y por último, el empresario tiene una
serie de teorías que son las que hemos visto, los clásicos, empresario capital, Marshall, cuarto factor productivo, Knight, empresario riesgo, Schumpeter, empresario innovador y Galbraith, tecnoestructura. Y con esto terminamos la unidad o tema 1. Espero que no haya sido muy pesado. Un saludo y nos vemos en el tema 2.